Bienvenidos a este estudio bíblico, creado para todos los que aman la palabra. Fuente de Vida te da la bienvenida. Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Les mando un saludo fuerte esta noche. Espero que se encuentren bien. Un abrazo a todos. Gracias por estar conectándose. Muy bien, vamos entonces a entrar al tema de hoy. Hoy vamos a ver la cuarta parte de nuestro estudio, el estudio de la historia de la Biblia. Hemos visto pues bastante información, ¿ok? Como en el capítulo 1 vimos cómo se compiló la Biblia, y explicamos que recibimos revelación de parte de Dios, y los hombres de Dios recibieron revelación, inspiración, y ellos escribieron para preservarlo para las futuras generaciones. Y con el paso de los años se fueron compilando estos libros. Luego se hizo un canon 250 años antes de Cristo. Todo esto lo vimos en el capítulo 1 de la serie. Y se compilaron los libros del Antiguo Testamento. Luego en el 300 después de Cristo, en el siglo IV, se hizo otro concilio donde se compilaron los libros del Nuevo Testamento. Entonces, la Biblia llegó hasta nuestros días a través de muchas copias que se hicieron, fidedignas, fieles, y fue llegando hasta nuestros días a través de manuscritos, a través de pergaminos, a través de rollos. Pero en el siglo XVI sabemos que Gutenberg, el alemán, inventó la imprenta y bueno, se empezaron a imprimir Biblias ya como las conocemos hoy. Yo quiero que veamos este versículo en la Biblia que está en el Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que nos instruya esta noche y que sea Él el que nos hable esta noche. Vamos a orar todos en casa. Padre, gracias te damos por este tiempo juntos. Pedimos tu presencia, pedimos tu manto, pedimos que seas tú quien nos enseñe, y te doy gracias, Padre, por este tiempo que podemos estar juntos y reunidos en tu santo nombre, Padre. Amén y amén. Muy bien, muy bien, muy bien. Dice este versículo: la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Si tiene su Biblia ya en su mano, yo quiero que la tome. Yo quiero que ponga su mano izquierda en la portada y su mano derecha en la contraportada. Entonces aquí tenemos un libro. Físicamente tenemos un libro, pero en realidad es una colección, un compendio de 66 libros que fueron escritos en un lapso de 1600 años por más de 40 escritores diferentes, un solo autor, 3 idiomas distintos, hebreo, arameo para el Antiguo Testamento, el idioma griego para el Nuevo Testamento. Hay un tiempo que comprende el Antiguo Testamento de 4000 años, un tiempo histórico y un tiempo histórico de 100 años para el Nuevo Testamento. Este libro, esta Biblia, es una revelación de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo quiero decirle algo que mucha gente erróneamente rechaza el Antiguo Testamento. No podemos rechazar el Antiguo Testamento, tenemos que aprender a interpretar el Antiguo Testamento, no rechazarlo, interpretarlo de la manera correcta. Eso es lo que vamos a aprender hoy. ¿Y por qué? Porque cuando el apóstol Pablo dijo toda la escritura es inspirada por Dios, obviamente se estaba refiriendo al Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía estaba en formación. Nosotros aplicamos este versículo, 2 Timoteo 3, 16 y 17, para toda la Biblia en su totalidad, y es correcto hacerlo. Está bien, porque el Nuevo Testamento también es palabra de Dios. Pero estrictamente hablando, cuando Pablo escribió esas palabras, él se refería al Antiguo Testamento, a la Biblia hebrea, a la Septuaginta, y hablamos de esto, a los escritos hebreos, y él declaró que toda la escritura es inspirada por Dios. Así que usted no puede rechazar el Antiguo Testamento. No puede seleccionar ciertos mandamientos que están solo en el Antiguo Testamento porque no le conviene cumplirlos.
porque toda la escritura, desde Génesis a Apocalipsis, es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Así que es un grave error despreciar el Antiguo Testamento. Más bien tenemos que interpretarlo de una manera espiritual, porque el Antiguo Testamento trae figuras proféticas, espirituales, que en su tiempo eran ceremonias rituales o parte de la religión mosaica, pero ahora son figuras espirituales. Es decir, en el Antiguo Testamento teníamos las figuras, teníamos las sombras, teníamos los anuncios, pero en el Nuevo Testamento tenemos las realidades. Así que tenemos un compendio completo desde el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay un ministerio que me gusta mucho que dirige el hermano Ken Ham, un australiano que vive en Estados Unidos, que en el estado de Kentucky construyó lo que se conoce como el Arca de tamaño real, dimensiones reales. Es un museo. Usted, si va al estado de Kentucky, ahí puede entrar a ese museo. Bueno, este museo lo construyeron muchas empresas, incluido el gobierno del estado de Kentucky, con la dirección de este hermano Ken Ham, que tiene un ministerio muy poderoso que se llama Respuestas en Génesis. Yo le recomiendo que usted entre a esa página, answersingenesis.org o Respuestas en Génesis. De ahí va a encontrar usted mucha información que le va a dar mucha luz para entender el mundo que vivimos, para que podamos entender la palabra de Dios, la sociedad, la familia, la iglesia, cómo está conformado. Pues todo eso viene en Génesis. Génesis significa orígenes. Es el libro de los orígenes. Si usted quiere entender cómo funciona la humanidad, cómo funciona el universo, usted tiene que estudiar Génesis. En Génesis vemos el origen del hombre, el origen del matrimonio, el origen de la familia, el origen del pecado, el origen de la sociedad, el origen de la música, los orígenes de las naciones, los orígenes de todo lo encontramos en el libro de Génesis. Así que es muy importante. Yo habré estudiado ese libro, no sé, más de 30, 40 veces habré leído el libro de Génesis. Lo tengo hiper subrayado con anotaciones. Pero es muy importante que entendamos la importancia del Antiguo Testamento. Así que toda la Biblia, queridos hermanos, toda la Biblia es un compendio de revelación divina dado a los hombres. Es decir, es un compendio cerrado. Es un compendio cerrado. ¿Esto quiere decir que solamente en la Biblia está la palabra de Dios? No, puede haber palabra de Dios más allá de la Biblia, es decir, una inspiración en un canto, en un poema, en una buena prédica, pero la escritura como base legal, la escritura como un fundamento está en la Biblia. Es una revelación cerrada, ¿ok? Ya no hay más revelación. No es que venga un José Smith y diga que encontró unas láminas de oro y una nueva revelación. No es que venga un Mohamed, un profeta, que diga que el ángel Miguel se le apareció en una cueva y le dictó y sale otro nuevo libro. El Corán fue escrito así, el libro de Mormón fue escrito así. Un solo hombre escribió esos libros. No tienen fundamentación histórica, arqueológica, científica, pero hay millones de personas que creen en esos libros. No, nuestra Biblia tiene fundamentación fidedigna, histórica, científica. Así que nosotros no solamente creemos en la Biblia porque tenga una fundamentación histórica, sino porque es la palabra de Dios, es la revelación, describe el carácter de Dios, la persona, el consejo de Dios, la Biblia. Así que todos nosotros debemos de amar la Biblia. Es un compendio cerrado, le había dicho yo. Está Génesis, el origen de todo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí está hablando del universo tridimensional.
espacio, materia y tiempo. En el principio, está hablando del tiempo, creó Dios los cielos, el espacio y la tierra, la materia. Así que el primer versículo de Génesis para nosotros representa el punto de partida, mas no para Dios, porque Él es eterno. Él ha existido desde la eternidad hasta la eternidad. Y para nosotros, ese es el punto de partida, está en Génesis. Y al final, en Apocalipsis, vemos el final de todas las cosas. Así que la Biblia es una revelación cerrada. Ya está cerrada, ya está terminada, ya no hay que agregarle nada. Aquí está todo lo que necesitamos saber. A lo mejor va a haber más revelación. Bueno, por supuesto que lo va a haber cuando lleguemos al milenio, cuando estemos en el gobierno de Cristo. Obviamente Cristo va a expandir la revelación, pero eso no es para ahorita. Eso está en el futuro. Ahorita esta es la revelación. Cualquier persona que vaya más allá de este libro, cualquier predicador, pastor, persona que enseñe la Biblia, que vaya más allá de este libro, pues está entrando a terrenos peligrosos. Tenemos que cuidar de que todo lo que enseñamos, lo que predicamos, lo que cantamos, lo que decimos, lo que creemos, cómo enseñamos a nuestros hijos, todo debe estar debidamente fundamentado en la Biblia. Así que hay temas que son abundantes en la Biblia y hay temas que son escasos. Hay temas que son escasos que no vale la pena indagar tanto porque, pues, si Dios lo puso poco es porque no es importante. Así que tenemos que amar nuestra Biblia. Por eso dice el Salmo que estamos leyendo, Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo tu juicio, es todo juicio de tu justicia. Ok, la suma, desde Génesis hasta Apocalipsis, la suma es verdad. ¿Cuál es el problema de mucha gente? Que extrae un versículo y entonces arma su religión. No, usted no puede extraer un versículo y decir lo que Dios no está diciendo. No, todas nuestras enseñanzas, todas nuestras doctrinas, todas nuestras creencias, prácticas, liturgia, todo tiene que estar debidamente armonizando con toda la escritura desde Génesis a Apocalipsis. Por eso dice, la suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra. La suma de tu palabra es verdad. Así que nosotros tenemos que entender este principio importantísimo de la Escritura. Dice, todo el consejo de Dios se encuentra implícito a lo largo de toda la Escritura. Tomar un versículo fuera de sus contextos podría ocasionarnos el problema de caer en errores doctrinales. Estos errores pueden convertirse en herejías, lo cual constituye un pecado serio al enseñar o practicar lo que Dios nunca ha dicho que hagamos. Para evitar esto, es conveniente que además de nuestra lectura temática de la Biblia, nos demos a la tarea de leer toda la Biblia desde Génesis a Apocalipsis. Aunque puede ser que esto nos lleve 1 o más años, lograremos tener un panorama general de la verdad de Dios, lo cual nos ayudará a tener una mejor interpretación de su voluntad. ¿Ok? Entonces, luego vemos esta gráfica de la derecha, donde está desde Génesis a Apocalipsis, la suma de tu palabra es verdad, y toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. No me gusta cuando algunos creyentes desacreditan el Antiguo Testamento, porque eso no es correcto, eso no es bíblico. Tenemos que darle autoridad. No podemos decir el Antiguo Testamento tiene menos autoridad. No. Toda la Escritura es inspirada por Dios. La suma de tu palabra es verdad. Antiguo Testamento, desde Génesis, Apocalipsis, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Muy bien. Muy bien. Muy bien, vamos a continuar entonces. Quiero que veamos esta gráfica que está a la izquierda, que es un triángulo, ¿verdad? Vamos a explicar esta gráfica, qué significa, cómo funciona. Bueno, podemos ver en esta gráfica
es el ejemplo de un iceberg, por decirlo, ¿no? Sabemos que el iceberg oculta el 90% de su masa y solamente el 10% sale a flote. Ok, lo mismo sucede con un versículo. Nosotros no podemos tomar un versículo y sacarlo de su contexto porque hay todo un background que le da soporte a ese versículo. Ok, si yo saco un versículo de su contexto, yo estoy cometiendo un error doctrinal que me puede llevar a una herejía y enseñar lo que Dios no está diciendo, o puedo caer en un exceso, que eso es muy común el día de hoy. Los excesos es cuando yo llevo una enseñanza a un extremo, por decir, la prosperidad, vamos a decirlo, ¿no? La prosperidad es bíblica, pues sí, sí lo es, pero llevar esa enseñanza a un extremo dañino donde pensamos que solamente Dios quiere hacernos multimillonarios, bueno, eso ya es un exceso. Entonces, hay herejías y también hay excesos, abusos. Tiene que haber un balance, tiene que haber una armonía con toda la escritura. Entonces tenemos hoy el evangelio del bienestar. Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte, Dios quiere que seas feliz. Sí, sí, pero no es solamente eso. La Biblia dice que todo aquel que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. O sea que también hay situaciones que vamos a atravesar. Entonces, y llevarse una enseñanza a un extremo es un error. Es un error. Tenemos que tener un balance en toda la escritura. Hay bendición, sí. Hay persecución también. Hay bendición, sí. Hay prosperidad, sí. Pero también hay penalidades, hay sufrimientos también. Entonces, tenemos que tener, ¿cómo conseguimos este balance? Bueno, cuando nos compenetramos al contexto de toda la escritura. ¿Dios quiere que yo sea feliz? Bueno, sí. Pero eso no significa cuál es mi concepto de felicidad y cuál es el concepto de felicidad de Dios. ¿Usted quiere que su hijo sea feliz? Sí. Ah, bueno, entonces le va a comprar toneladas de Sabritas, toneladas de Coca-Cola y le va a llevar solo a partes de diversiones y no le va a exigir responsabilidad. No. Así que tenemos que tener todo en un balance. Ok, y cuando hablamos de versículos, vamos a regresar a la gráfica. Tenemos que entender que un versículo tiene contextos y tiene toda la Biblia. Dice aquí en el texto, hay que recordar que los libros de la Biblia fueron escritos originalmente en prosa. La capitulación de la Biblia, es decir, los capítulos, se realizó en 1234 por el obispo Stephen Langton y la versificación en 1551 por Robert de Tenier. Esta división fue con el único objetivo de facilitar la búsqueda de pasajes y la memorización, no para descontextualizar las verdades eternas. Y este es un problema, porque si yo le muestro, esto es un ejemplo que para mí es muy común, si vemos, por ejemplo, 1 Tesalonicenses 5:23, que dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Decimos, wow, qué tremendo. Dios me va a santificar. Dios va a hacer esto. Yo no tengo que hacer nada. Bueno, eso es sacar un versículo de su contexto. Porque el verso 22 dice, absteneos de toda especie de mal. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿ok? Lo mismo sucede en Efesios. Esposas, sujétense a sus maridos. Ah, ya viste. Entonces tienes que sujetarte a mí. Sí, pero el versículo anterior que dice, sujetaos los unos a los otros. También el esposo en ciertas áreas debe someterse a la esposa también. Someteos los unos a los otros. Entonces no podemos sacar un versículo de su contexto. Tenemos que estudiar
todo el cuerpo del versículo para que podamos tener una visión correcta acerca de la verdad que estamos estudiando. Dice, sin embargo, muchas veces se comete el error de tomar ciertos versículos como unidades independientes sin considerar los contextos que le dan forma y base a ese verso. Así como el iceberg solo muestra el 10% de su masa, algunos pasajes requieren una revisión más profunda y contextual para entender la verdad completa. A esta disciplina de escudriñar e interpretar adecuadamente la Biblia se le conoce como exégesis. Bueno, hace poco tuve una serie acerca de la exégesis bíblica y aprendimos que la exégesis significa análisis, extraer por medio del análisis. Es decir, en la exégesis voy a estudiar, voy a primero a despojarme de toda idea preconcebida, voy a despojarme de toda postura religiosa o denominacional, voy a despojarme de lo que a mí me gustaría que diga el versículo y voy a leer la Biblia con honestidad. Voy a leer la Biblia con un espíritu enseñable y voy a dejar que la Biblia me hable. No voy a torcer la Biblia para que diga lo que yo quiero que diga, sino que voy a dejar que la Biblia hable y me diga lo que Dios quiere decir. Y si lo que Dios quiere decir choca con mi teología, choca con mi filosofía, choca con mi doctrina denominacional, entonces yo soy el que debe cambiar. Yo soy el que debe cambiar. Eso se llama exégesis. Es la extracción de la verdad por medio de un análisis honesto, con un espíritu crítico y viendo las cosas con lentes transparentes, no denominacionales, no tendenciosos, no lentes con posturas ideológicas, sino dejar que la Biblia me enseñe. Esa es la manera correcta de estudiar la Biblia, se llama exégesis. Y si algo de lo que usted está leyendo en la Biblia choca con su teología, con su doctrina, con su escatología, con su enseñanza, con sus prácticas, con sus tradiciones, ¿qué es lo que debe cambiar? ¿Usted o la Biblia? Pues nosotros. Nosotros debemos de cambiar. La Biblia permanece para siempre. La Biblia es la palabra inspirada de Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia no la podemos cambiar. No la tuerza, no la force para que diga lo que usted quiere que diga. Deje que la Biblia hable, deje que la Biblia enseñe. La Biblia es la máxima autoridad del creyente. La Biblia es la palabra de Dios. Ahora, en contraposición con la exégesis, tenemos la eisegesis. ¿Qué dice la eisegesis? Bueno, no, aquí creo que lo tengo. Bueno, creo que no está. Bueno, la eisegesis, lo correcto es la exégesis. La eisegesis es lo opuesto a la exégesis. En la eisegesis yo introduzco un pensamiento. Parto conmigo, no parto de la verdad, parto de mí mismo. Parto de una idea mía. Empiezo conmigo y me voy a la escritura y agarro un versículo de acá, agarro otro versículo de acá, agarro un pedacito de acá, agarro otro pedacito de acá y los confabulo para que digan lo que yo quiero que digan. Eso se llama eisegesis. Y eso es estudiar la Biblia de una manera incorrecta. Usted tiene que ser bíblico. Recuerdo hace muchos años estábamos en una reunión de iglesia. Yo era un nuevo convertido, estaba yo en una iglesia bautista y en mi inocencia yo dije,
yo propuse que dancemos. ¿Por qué no danzamos nosotros en la alabanza? ¿Por qué no danzamos? Yo no sabía nada del ámbito pentecostal, del ámbito carismático. Yo veía en el Antiguo Testamento que había danzas. ¿Por qué no danzamos? Y la respuesta que se me dio es porque no somos pentecostales. Yo me quedé así, bueno, pero si está en la Biblia. Vamos a poner por encima de la escritura nuestra postura bautista, nuestra postura presbiteriana, metodista, pentecostal, neopentecostal. Vamos a poner nuestras posturas denominacionales por encima de lo que la Biblia dice. No, tenemos que apegarnos a la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Si lo dice la Biblia, es suficiente para mí. Y tenemos que aprender a estudiar la palabra de Dios. Entonces podemos ver en esta parte del texto, del estudio, lo que es la exégesis y lo que es la eisegesis. Así que buenas citas alrededor del pasaje. Para tener un panorama más amplio de una enseñanza, podemos recurrir a diversas herramientas de estudio, tales como diccionarios, comentarios bíblicos, enciclopedias, etc. ¿Cuáles son los textos? Acuérdate, usted solamente ve el versículo, pero abajo hay contextos y abajo está toda la Biblia. Entonces, puede ser el contexto escritural, lo que dice antes y después con sus concordancias. Puede ser el contexto cultural, los usos y costumbres y tradiciones de la época. El contexto histórico, el tiempo que se vivía en relación con la dispensación histórica, o el contexto original. ¿Okay? Estos son los contextos de un pasaje. Estos son los contextos de un versículo. Si nosotros queremos estudiar un versículo, tenemos que ver, a ver, ¿qué dice antes? ¿Qué dice después? ¿A quién le estaba hablando Pablo? ¿Por qué le estaba diciendo esto Pablo? ¿Qué tiempo, en qué estamos? ¿En qué tiempo estamos? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. ¿Estamos en el tiempo de la ley? ¿Estamos antes de la ley? ¿Antes del diluvio? ¿Después del diluvio? ¿Antes del pecado? ¿Después del pecado? Todas esas cosas importan por el tema de las dispensaciones. Todo tenemos que estudiarlo de la manera correcta. ¿Okay? Hoy, bueno, los adventistas de ellos dicen que no hay que comer cerdo. Está bien. Es bueno no comer cerdo, no estamos diciendo que sea malo. Pero de eso que sea una ley divina, esa es otra cosa. Bueno, hay que guardar el sábado. Sí, lo puede hacer. Si lo hace para el Señor, hágalo y Dios va a agradarse en su sacrificio. Dios va a agradarse en su acción, porque lo hace de corazón. Pero los que no lo guardamos tampoco estamos pecando. Porque el sábado era una figura del Shabbat. El Shabbat es el estado espiritual del creyente en el nuevo pacto. Yo estoy en el Shabbat. Yo tengo 25 años en el Shabbat. ¿Por qué? Porque ya descansé de mis obras. Ya no busco salvarme por medio de buenas obras. Ya no busco obras meritorias para tratar de agradar a Dios. Yo ahora vivo en el Shabbat. Cristo Jesús es el Señor del Shabbat, yo lo tengo en mi corazón, yo estoy en el Shabbat. Entonces, esa es la manera en que, bueno, uno va al Antiguo Testamento y lee que el Shabbat debe guardarse por estatuto perpetuo. Entonces uno dice, bueno, acá lo dice por estatuto perpetuo. Bueno, sí, lo estamos haciendo ahora. Yo estoy guardando el Shabbat, pero ya no lo guardo como una figura, como un día de 24 horas, a la caída del sol el viernes y a la caída del sol del sábado. No. Ahora, mi estilo de vida, mi estado espiritual es el Shabbat. Porque he descansado de mis obras, lo dice Hebreos capítulo 3. Así que tenemos que aprender a interpretar la palabra de Dios. Tenemos que aprender a hacer una buena exégesis de la palabra de Dios. Así que esto nos va a ayudar. Dice Cintia García, un texto sin contexto es un pretexto. Bueno, es un buen dicho, ¿verdad? Un texto tomado fuera de su contexto es un buen pretexto para que uno diga lo que quiere que la Biblia diga, ¿verdad? Podemos torcer la Biblia y decir lo que no está diciendo.
Pero eso es no ser honesto ni con uno mismo. Eso es un autoengaño. ¿A usted le gustaría vivir engañado? No, ¿verdad? Entonces tenemos que amar la verdad, aunque sea incómoda para nosotros, aunque no nos convenga, aunque sea algo que va a afectar aparentemente mis intereses, ya sea económicos, personales, sentimentales, emocionales, aunque aparentemente el mandamiento va a afectar mis intereses, realmente no me va a hacer daño porque los mandamientos de Dios no son gravosos. Y qué bueno que toco esta palabrita tan que le causa ruido a mucha gente. Los mandamientos. Ya parece que en el tiempo de la gracia ya no hay mandamientos, ya no hay que cumplir ningún mandamiento. Ese es otro error que es llevar una enseñanza bíblica de la gracia a un extremo donde ya no hay que hacer nada. Cualquier acción que hagamos es una obra de la carne. Es un error. Tenemos que amar la palabra de Dios y apegarnos nosotros al estándar divino, al estándar absoluto de la palabra de Dios. Sabe que vivimos en un mundo relativista. En un mundo relativista, cada quien decide lo que es bueno o malo para sí mismo. Bueno, si usamos esta regla, imagínense usar esta regla, y muchos lo hacen, para un nuevo creyente, porque yo creo en la vida en el Espíritu. Yo creo en la vida de alguien que diga, bueno, el Espíritu Santo me dijo que hago esto y lo hago. Por supuesto, yo he vivido en eso, lo experimento de vez en cuando, quiero eso, vivo en eso y procuro eso. Pero imagine vivir así un nuevo creyente, que todo sea sentimental. No siento esto, no siento lo otro. Relativismo puro y duro. No. La vida en el Espíritu, lo he explicado en otra serie, la vida en el Espíritu, para vivir correctamente en el Espíritu, la vida en el Espíritu viene sobre la vida de mandamientos. Cuando usted ha aprendido obediencia, usted va a poder vivir en el Espíritu de una manera correcta. Así que todo esto viene de la Escritura. No podemos sacar la Biblia del contexto principal. Es el Espíritu Santo, es la palabra de Dios. Los dos van juntos. Son las dos piernas del creyente. El creyente necesita dos piernas. Tenemos por un lado el sector tradicional de la iglesia, las denominaciones bautista, metodista, presbiteriana, la iglesia reformada. Hay muchísimas cosas muy buenas en estas iglesias, muchas cosas. Hay que recordar que la reforma protestante fue una reforma en el campo de la teología y la doctrina. Se reestructuró la doctrina, Lutero, Calvino, Zwinglio, Wycliffe, todos ellos reestructuraron la doctrina base del cristiano. Y hay muchísimas cosas buenas en las iglesias bautistas, en las iglesias presbiterianas, en las iglesias reformadas, en las iglesias metodistas, en todas esas iglesias de corte tradicional. Hay muchas cosas buenas y bíblicas. Pero hay que recordar también que ni Lutero, ni Calvino, ni ninguno de los reformadores recibieron una revelación completa. Ellos salieron, reformaron la iglesia con los vicios de Roma, pero ellos reforman la iglesia de sus trampas, de sus vicios, y ellos salen y toda la reforma sucede en el campo teológico y doctrinal, pero no hubo mucha revelación del Espíritu Santo. Usted no va a encontrar libros que hablen extensamente del Espíritu Santo en tiempos de la Reforma. Esa es otra cosa totalmente. Así que tenemos que entender que hay muchas cosas buenas en las denominaciones tradicionales,
las cuales yo sigo abrazando y practicando y creyendo, pero también hay que entender que la otra parte, la otra pierna del cuerpo de Cristo es el Espíritu Santo. Usted saca al Espíritu Santo y ¿sabe qué queda? El antiguo pacto. Regresamos a lo mismo. El hombre tratando de agradar a Dios en sus fuerzas. Necesitamos ambas cosas. La escritura, la doctrina, los mandamientos, la teología. Biblia necesitamos, pero también necesitamos espíritu, poder, unción, fuerza, llenura, profecía, sobrenatural. También lo necesitamos. Cuando no hay un balance adecuado, tenemos problemas. Tenemos problemas. Porque muchos cristianos, principalmente de este sector tradicional que ya le comenté, tienden mucho a fortalecer su pierna de la palabra, de la escritura, de la doctrina, de la teología. Y está raquítica la pierna del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, tenemos una tendencia al legalismo, tenemos una tendencia a una vida sin poder. Es decir, tengo la creencia correcta, tengo la doctrina correcta, tengo la teología correcta, mas no tengo la fuerza, el poder y la unción de cumplir. Ese es el problema. Y por otro lado tenemos el ámbito de los superespiritualistas, que todo ya es emoción, todo ya es hay los sueños. Tuve un sueño y sueños, visiones y revelaciones y profecía y todo eso. Y no hay fundamento, no hay doctrina, no hay teología, no hay fundamentación, no hay bases. Entonces, estas personas tienden a irse a otro extremo y este es el fanatismo. Por aquí se van al extremo del legalismo, se van al extremo del fariseísmo, se van al extremo de ser letra muerta sin poder, y aquí se va uno al extremo, al otro extremo. ¿Qué es lo que debemos tener? Un balance, en medio, un equilibrio, palabra, espíritu, escritura, doctrina, teología, presencia, poder, unción, revelación, sueños también, visiones, profecía, doctrina, estructura, mandamientos, revelación, profecía, lenguas. Un balance. Es difícil, es difícil. Se lo digo como pastor, es complicado. A veces tiendo a irme de un lado, luego mi esposa me dice, no estás muy yendo para acá, o luego no, estás muy yendo para acá. Entonces uno tiene que buscar siempre ese equilibrio, es como caminar en una cuerda y buscar el equilibrio. Cuando iniciamos Fuente de Vida, Abby y yo, tomamos esta decisión y dijimos, hagamos un ministerio, una iglesia, donde nosotros hemos vivido en ambos mundos, en ambos universos. Abby, hija de pastores presbiterianos, toda su vida en la iglesia presbiteriana. Yo me convertí en una iglesia bautista. Mis bases doctrinales fundamentales las recibí en la iglesia bautista. Me enseñaron a amar la Biblia, me enseñaron a leer la Biblia, me enseñaron a pegarme a la Biblia. Tomé cursos bíblicos, estudios, Biblia. Entonces nosotros aprendimos Biblia. Y memorización de versículos, esgrima bíblico, leer la Biblia completa, competencias de lectura de la Biblia, semana de la Biblia, no sé, y todo, Biblia. Es muy bueno. Pero casi no había vida, casi no había poder, casi no había mucha gente viviendo en derrota.
Entonces, conocemos al apóstol Geyland, al pastor Geyland, conocemos la presencia del Espíritu Santo y wow, toda esa letra que había en nosotros cobró vida. Pero también sabemos que en este sector de la iglesia hay poca fundamentación. Entonces, muchos pastores pentecostales o neopentecostales siempre están cambiando su doctrina, esto ahora ya no, esto antes sí, ahora ya no, esto ahora. Entonces, no hay bases. Y la gente sí es llena del Espíritu Santo en sus reuniones, pero como no hay estructura, no hay base, no hay fundamento, no hay un andamiaje que sostenga esa unción, se pierde. Entonces, cuando iniciamos, Abby y yo dijimos, tomemos lo mejor de ambos mundos. Y nos dimos a la tarea de hacer lo que usted ya conoce que hacemos. Cursos bíblicos, series bíblicas, escuela de discípulos, memoriza este versículo, memoriza los libros del Nuevo Testamento, cuáles son los 10 mandamientos, los niños, memoriza este versículo, historias bíblicas, todo. Nos dimos a la tarea porque sabemos que eso está bien. Pero al mismo tiempo, queremos tu presencia, Espíritu Santo. Queremos tu presencia, queremos tu unción, queremos revelación, queremos discernimiento, queremos manto de la presencia del Señor. Ambas cosas son necesarias. Ambas cosas se necesitan. ¿Es un equilibrio complicado? Lo es. Es un equilibrio muy complicado. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Siendo gente de la palabra. Estructure su vida en la palabra de Dios. Si usted está bien fundamentado en la palabra de Dios y usted hace exégesis, deja que la Biblia hable por sí sola. Tiene un espíritu enseñable cuando usted abra la Biblia. Usted va a ser acreedor de grandes revelaciones, de grandes iluminaciones de parte del Espíritu Santo para usted. ¿Y qué es lo que va a tener? ¿Cuál es el ejemplo? Bueno, obviamente nuestro ejemplo es Cristo, ¿verdad? Pero una de las vidas que me gusta mucho porque tiene estos dos elementos muy marcados es el apóstol Pablo. Fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, irreprensible. Un hombre totalmente apegado a su religión, celoso de su religión, de la tribu de Benjamín, la tribu elite de Israel. Discipulado a los pies de Gamaliel, el más grande maestro rabínico de ese tiempo. O sea, Pablo era un hombre irreprensible, celoso de las tradiciones de sus padres, bíblico hasta no más. Pero este hombre, cuando recibe por la imposición de manos de Ananías la presencia del Espíritu Santo, toda esa letra muerta, toda esa religión vana, toda esa estructura escritural que había en él, cobra vida. Y entonces tenemos al apóstol Pablo. No se vaya a los extremos. No se vaya a los extremos. Guarde el balance. Porque Dios quiere hacer su obra en usted. Ame la palabra de Dios. Ame la palabra de Dios. Ame la palabra de Dios. Ame la verdad. Aunque sea incómoda. Aunque sea dolorosa. Aunque no se apegue a su teología, a su escatología, a su tradición, a su denominación. Ame la palabra de Dios más que su denominación, más que su religión, más que su tradición. Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Ame la palabra de Dios. Léala, estúdiela,
escudriñela con un espíritu crítico, con un espíritu enseñable. Despójese de todas sus ideas preconcebidas, despójese de sus tendencias, despójese de sus posturas doctrinales, denominacionales, cuando lea la palabra de Dios. Porque cuando usted abre la Biblia, usted está delante de la máxima autoridad del creyente. Usted está delante de la palabra de Dios, de la Escritura. No sea irreverente a la palabra de Dios. Sea reverente. Ore antes de leer la Biblia. Padre, háblame. Padre, guíame. Aquí estoy. Y lea. Se lo dice una persona que ha tenido este espíritu desde que se convirtió. Desde que me convertí, tengo este espíritu de la búsqueda genuina de la verdad. Todo lo que usted ha visto que yo le he enseñado, que enseño todos los domingos, estoy convencido en mi nivel de revelación, en el nivel de revelación que yo personalmente tengo, con toda la honestidad de mi corazón, estoy convencido que es la palabra de Dios. Y como dijo Lutero, si se me convence por medio de la Escritura que estoy equivocado, yo mismo quemo mis libros, dijo Lutero. Pero que no se me convenza con tradiciones, con bulas papales y con tradiciones de hombres. No. Con la palabra. Créame, con este espíritu crítico, a mí no me duele nada cambiar mi teología. No me duele. Porque sé que cuando el Espíritu Santo cambia o renueva mi teología, es por mi bien. Porque me estoy apegando cada vez más al canon perfecto de la palabra de Dios. No me duele nada cambiar mi teología. Al contrario, le digo a Dios gracias. Dios lo que ha hecho con mi vida es aclarar verdades. Por eso tengo 17 versiones del libro de Fundamentos. Lulú Eras, que es mi asistente, ella sabe que cada año, cada 2 años, hay mejoras en el libro. No cambio nada, no cambio mi postura, no cambio la doctrina, sino que el Espíritu Santo trae más luz en cierta verdad. Hace un par de años Dios trajo mucha luz a mi vida acerca de la naturaleza de Cristo. Ahí está el capítulo 3 del libro de Fundamentos. Hace 3 años Dios trajo mucha luz acerca del bautismo en agua. Fue renovado el capítulo de bautismo en agua. Ame la palabra de Dios, ame la verdad, ame la Biblia, estúdiela. Dios va a mostrarle su gracia. La suma de tu palabra es verdad y eterno todo juicio de tu justicia. Así que le doy gracias a Dios por su vida, por este tiempo que ha estado con nosotros en esta serie. Ya la próxima semana vamos a iniciar otra serie. Estoy pensando algún tema muy bueno y ya le vamos a avisar. Pero quiero decirle que sea una persona de la palabra. Un verdadero creyente debe ser una persona de la palabra, una persona bíblica, una persona escritural, una persona doctrinal. Si su doctrina es correcta, todo lo que el Espíritu Santo deposita en usted va a tener andamiaje para sostenerse. Así que yo le animo con todo mi corazón, con toda mi alma, que usted sea un amante de la Escritura, de la palabra de Dios. Ame su Biblia y léala todos los días. Amén. Vamos a orar para terminar esta serie, este día. Gracias te damos, Jesús, porque a través de esta serie podemos amar más tu palabra, podemos amar más tu verdad. Y queremos, Padre, poner en tus manos la vida de cada persona que está conectada y que ha recibido este mensaje, Señor.
Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones a todos. Gracias por haber tomado el tiempo de estar conmigo esta hora. Les mando un abrazo fuerte. Bye bye.